Esta es la resolución del problema que ya se nos planteó anteriormente. Tenemos un circuito eléctrico complejo el cual consta de 2 FEM y de 3 intensidades y 3 resistencias. Tomaremos en cuenta este como la malla 1, la malla 2 y lo resolveremos con el nodo M. Estos son los datos que el problema nos da y lo que necesitamos es sacar intensidad 1, 2 y 3. Empezaremos con la primera ley de Kirchhoff, la cual dice que la sumatoria de las intensidades que entran en un nodo es igual a la sumatoria de las intensidades que salen del mismo nodo. Entonces volvemos al circuito y tenemos que la FEM1 va de negativo a positivo. Entonces la corriente iría en esta dirección, o sea el flujo de electrones y la intensidad. Entonces tenemos que la intensidad 3 chocaría con el nodo M. Lo mismo pasa con la FEM2, la cual iría de negativo a positivo. Y entonces su intensidad chocaría con el nodo M, o sea la intensidad 2. Y ambas se juntarían y harían la intensidad 1. Entonces tendríamos que I3 más I2 es igual a I1. Lo que haremos después es pasar las intensidades 2 y 3 para el otro lado, pero restando para dejar la ecuación igualada a 0. Entonces tendríamos I1 menos I2 menos I3 es igual a 0 y esto lo tomaremos como la ecuación 1. Segunda ley de Kirchhoff, la sumatoria de las FEM es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje en una misma malla. Entonces vamos al circuito y en la malla 1 vamos a hacer un seguimiento en el sentido de la manecillas del reloj. Y esto es para obtener la conversión de signos de todo lo que necesitamos para la ecuación. Lo que necesitamos después es elegir un punto cualquiera para hacer un seguimiento en el sentido de la manecillas del reloj. Entonces tomamos este punto y hacemos el seguimiento y vemos que la FEM1 va de negativo a positivo. Esto significa que el flujo de electrones va en esta dirección. Entonces, como coincide con el seguimiento, lo vamos a tomar como un positivo. Avanzamos y nos encontramos con la caída de voltaje 3 y vemos que la intensidad 3 nos indica un sentido el cual coincide con el de las manecillas del reloj en este caso. Entonces esto también lo tomaremos con el signo positivo. Entonces avanzamos y nos encontramos con el nodo M. Bajamos y nos encontramos con la caída de voltaje número 1 y vemos que la I1 también nos indica la dirección que la misma tiene y vemos que coincide también con el de las manecillas del reloj, entonces lo tomamos como un positivo. Bajamos y nos encontramos con el nodo M. Seguimos avanzando, llegamos al punto de inicio y ya. Entonces tenemos que en la malla 1 la FEM1 era positiva. Entonces esta es igual a la caída de voltaje 3, la cual también era positiva, que es R3 por I3, más R1 I1, que es la caída de voltaje 1, que también fue positiva. Después sustituimos los valores que ya tenemos y toda la ecuación la multiplicamos por un factor de 1 sobre ohm. Esto lo hacemos por conveniencia. Pero aquí está, tenemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia y las unidades del voltaje es ampere por ohm. Entonces al multiplicarlo por 1 sobre ohm se divide el ohm y se convierte en la unidad y se queda el ampere. Entonces
Entonces el voltaje se convertiría en ampere y los ohms se irían y se convertirían en unidad. Y tendríamos aquí la ecuación 2. Para la malla 2 haremos lo mismo que en la malla 1, tomando también el sentido de las manecillas del reloj. Tomaremos el nodo M para hacer el recorrido. Hacemos el recorrido y nos encontramos con la caída de voltaje 2 y vemos que chocan o difieren el seguimiento que tomamos a la intensidad 2. Entonces esta la vamos a tomar como negativo. Seguimos avanzando y vamos a encontrar la FEM2 que va de positivo a negativo e igual. Por esta razón también la FEM2 la vamos a tomar como un negativo. Seguimos la trayectoria hasta llegar al nodo N y subimos. Y nos encontramos con la caída de voltaje 1, la cual también va a ser negativa. ¿Por qué? Porque choca con el sentido de las manecillas del reloj. Entonces en la malla 2 tenemos que todo va a ser negativo. Entonces nos vamos para acá y en la malla 2, como ya hemos dicho, todo va a ser negativo. Menos FEM2 es igual a menos caída de voltaje 2 menos caídas de voltaje 1. Entonces sustituimos todos los valores de las resistencias y del voltaje y todo lo multiplicamos por el factor de 1 sobre ohm. Entonces todo nos quedaría en términos de amperaje y de intensidades, las cuales ya no tenemos aún, y esto lo tomaríamos como la ecuación número 3. Aquí ya tenemos las tres fórmulas y lo que hacemos es poner las tres fórmulas juntas y solo las intensidades que faltan agregarlas. Entonces tendríamos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, lo cual resolveremos con matrices. Y tenemos que la K esa significa a un factor de 1000. Entonces todo lo que tenga la K solo se multiplicaría por 1000. Entonces se ponen todas las unidades así sin las intensidades. Y las primeras dos columnas las copiamos y las ponemos del otro lado textual. Entonces multiplicamos todo en diagonal hacia la derecha con signo más y después se multiplica en diagonal hacia la izquierda pero con signo negativo. Entonces le pondríamos un negativo al inicio para que sea mucho más fácil y no confundirnos y solo usar los signos que nos dan las multiplicaciones y al final reducir y usar ese negativo. Bueno, ya haciendo la sumatoria nos da que delta es ese número o resultado. Entonces para obtener la intensidad 2, lo primero que hacemos es poner los amperajes en la primera columna. Entonces las primeras dos columnas las copiamos y las ponemos del otro lado igual. Entonces multiplicamos en diagonal hacia la derecha y nos da nuestros resultados siempre con un signo más y en diagonal hacia la izquierda con un signo menos, lo cual aquí no afecta porque aquí todos los diagonales hacia la izquierda tienen un 0. Entonces esas multiplicaciones serían 0. Hacemos la división para obtener el I1, entonces
poníamos el resultado de la sumatoria recién obtenida sobre el primer resultado de la primera sumatoria para eliminar el delta. Y nos da 1.76 por 10 a la menos 3 amperios o 1.76 miliamperios. Bueno, para obtener la intensidad 2, en la segunda columna se ponían los amperajes. Entonces las dos primeras columnas las copiaríamos igual a un lado de las demás. Entonces multiplicaríamos en diagonal con signo positivo. Este nos daría 0, este también nos daría 0. Y la tercera nos daría menos 1 por 3300 por menos 6 amperios. Entonces daría más 19.800 amperios. Este es venimos al inicio en la multiplicación diagonal hacia la izquierda para no confundirnos. Entonces multiplicábamos todo y nos daban esos resultados y hacíamos la sumatoria respectiva y nos daba 2100 amperios por delta. Y entonces para eliminar ese delta, el resultado lo dividimos sobre el primer delta que obtuvimos al inicio. Y nos daría que la intensidad 2 es igual a 1.76 por 10 a la menos 4 amperios. Para la intensidad 3 era lo mismo. Las primeras dos columnas eran igual y en la tercera ya se ponían los amperajes. Entonces copiamos las dos primeras columnas y las poníamos a un lado. Entonces multiplicamos en diagonal con signo positivo al inicio siempre y en diagonal también hacia la izquierda, pero con signo menos al inicio. Entonces reducíamos y al final poníamos el negativo. Esto se hace, repito, para no confundirnos con los signos y al final agregarlos. Esta sumatoria nos dio 18.900 delta por ampere y para eliminar ese delta o quitarlo lo dividimos sobre el primer resultado que nos dio. Entonces se va el delta y esto nos da 1.58 por 10 a la menos 3 amperios. Esta sería la intensidad número 3. Lo que estamos haciendo es poner todos los datos de la matriz en la calculadora científica para rectificar los resultados y compararlos a ver qué tan correctos e incorrectos son. Como podemos ver, I1 es igual a 1.76 por 10 a la menos 3, I2 1.76 por 10 a la menos 4 e I3 1.58 por 10 a la menos 3. Como podemos ver, nuestros resultados son iguales a los de la calculadora. Entonces podemos decir que es correcto y como todos los resultados nos dieron positivos, podemos decir que nuestras intensidades que elegimos, el sentido de ellas es correcto. En el caso de que alguno o todos los resultados nos hubieran dado negativo, entonces lo que tendríamos que hacer es al inicio decir que que esa intensidad que nos dio negativa va hacia el lado contrario en el que nosotros habíamos dicho. Por ejemplo, en el nodo M, la de arriba es lo que nosotros habíamos dicho, el cual es correcto. Y en el de abajo, I1 e I2 es incorrecto e irían en sentido contrario al que están.